Dios te bendiga grandemente. Bienvenidos a nuestro estudio acostumbrado de los miércoles. Que Dios te bendiga, que la completa paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento llene tu corazón. Si usted conoce de una persona que necesita aprender sabiduría para la vida, este es el momento que le compartas el link. Te invito a que de manera intencional apartes el tiempo como algo especial para poder nutrir tu alma con el estudio de la palabra de Dios. Que busques una Biblia electrónica o física y tu blog de notas o tu cuaderno de apuntes para que juntos podamos aprender más de la palabra de Dios. Permítame les comparto este link a alguna persona que lo esté esperando. Comparte el link a un amigo, una persona que sepas que necesita aprender de la palabra de Dios. Para que juntos podamos aprender, ser multiplicadores de las buenas nuevas del Evangelio. Bueno, seguimos. Vamos a orar que el Señor Dios Todopoderoso nos permita aprender, tener un alma enseñable. Bendito Padre Dios, en el nombre de Jesucristo, nos acercamos creyendo que tú eres galardonador de los que te buscan. Sabemos que tú tienes un plan y es formarnos a parecernos más a Cristo para agradarte más, para beneficio de nuestra alma. Sabemos que tu propósito es que llevemos una vida abundante en comunión contigo, Dios, con la guía del Espíritu Santo y creyéndonos y sabiéndonos y aceptando esa salvación en Cristo Jesús. Señor, gracias. Gracias por estos momentos de aprendizaje y gracias porque a pesar de nosotros, tú siempre permaneces fiel. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga grandemente. Vamos a comenzar el estudio que hoy nos ocupa. Este es el estudio que hoy nos ocupa. Estamos en nuestro fin último en esta serie de estudios es que seas edificado, que seas reconstruido a la manera de Dios. Eso es nuestro fin último. En este caso, este curso que estamos llevando, este estudio, se llama Transfórmame, que es como una súplica que le hacemos al Espíritu Santo para que transforme nuestra alma, para dejar de hacer las cosas a nuestra manera y comenzar a hacerlas a la manera que agradan a Dios para beneficio de nuestra propia alma. Esta es nuestra clase número 7. Las otras ya están en el canal de YouTube o están aquí en el Face. Vamos a hacer un repaso. Vamos juntos a tomar un repaso. Vamos. Hemos visto hasta aquí que si no tenemos una relación real y efectiva con el Señor Jesucristo, tenemos un problema terrible. Si no tenemos una relación con el Señor Jesucristo, estamos separados sin esperanza de la comunión con Dios, estamos espiritualmente muertos, estamos a expensas de Satanás, no tenemos el poder para vencer el pecado, somos incapaces de acercarnos a Dios, somos incapaces de entender los planes de Dios y no podemos tener una vida espiritual. Si no tenemos una relación con Jesucristo, vivimos apartados de Dios y apartados de Él no hay paz. Eso hemos aprendido hasta acá. También hemos aprendido que necesitamos ser transformados.
hemos aprendido que necesitamos ser transformados, pero no hay transformación si no hay confrontación. Y una confrontación propia. Si no somos autoconfrontados, nosotros mismos no nos damos a la tarea de trabajar en nuestra alma, en nuestro corazón, no va a venir cambio. Todo van a ser deseos, sentimientos, emociones, pero al final de la vida o cuando avancen los caminos de la vida, nos vamos a dar cuenta que seguimos en los mismos ciclos, experimentando los mismos dolores y con los mismos vacíos del alma. La única forma de ser transformados es que nos confrontemos con el manual de vida del humano, que es la palabra de Dios, la cual da testimonio de Cristo, nos abre la puerta para la vida eterna y nos permite tener una manera de vida que agrade a Dios. Sin transformación, definitivamente vamos a estar en ciclos interminables de dolor. Eso hemos aprendido hasta aquí. Ahora, vamos a ver, esto también ya lo hemos estudiado. Si no tienes una sincera, franca, pura, genuina relación con el Señor Jesucristo, tienes un problema espiritual que tan solo Dios lo puede sanar. Ya no importa qué hagas. Si no tienes una relación con Cristo, hay vacío y desorden en tu corazón. Y un corazón vacío y desordenado es un corazón que constantemente está bajo el yugo del dolor. Mi estimada Belkis, Dios te bendiga y te guarde. Elianis, Dios te bendiga y te guarde. Bienvenidas a Casa las Dos. Vamos más adelante. Esto es lo que hoy nos ocupa. Hay una vida abundante, feliz y sobre todo en paz. Esto depende de la relación que yo tenga con Dios. ¿De qué depende mi calidad de vida? No depende de mí mismo en primera instancia, sino de la relación que yo tenga con Dios. Ahora, todo hombre quiere llevar una buena vida, quiere estar bien, quiere estar en paz, quiere evitar el dolor, quiere avanzar, quiere aprovechar el tiempo. Todos como común denominador queremos tener una vida buena. Es un deseo que todos tenemos, pero hay dos caminos. Solamente hay dos caminos que el hombre puede tomar. O buscar una vida buena, en paz, abundante, a su manera, en el camino del hombre, o por el contrario, buscarla una vida a la manera de Dios, en el camino de Dios. El primer camino, que es el camino del hombre, hay caminos que al hombre le parecen derechos, buenos, rectos, pero al final es camino de dolor, camino de muerte. Pero si por el contrario decimos, Señor, lo voy a hacer a tu manera, no lo que yo creo, lo que yo siento, sino escojo hacerlo en tu perfecta voluntad. Esto se llama obediencia. En la obediencia a tu plan, Señor, ese camino a la postre va a llevar a la paz y a la vida abundante. Ahora, la vida abundante en el camino del hombre no existe. Existen momentos de felicidad transitorios, pero en el camino de Dios, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento es el estándar seguro. Constantemente estamos siendo visitados de esa paz que nos llena a pesar de las tribulaciones. Pero eso solamente se puede conseguir en Dios. Una persona que no consigue acomodo en la vida, que vive de un lugar a otro, en medio de esas incertidumbres terribles, la necesidad de su alma es acercarse a Dios. Pero por el contrario, una persona que está cerca de Dios, en comunión con Dios a través del Evangelio,
es una persona que ya no importa qué pase, está completa porque tiene a Dios. Ahora, vamos a estudiar cuál es el camino del hombre. El camino del hombre, la diferencia principal es que el camino del hombre está orientado, ¿a qué está orientado? A yo. Yo puedo, yo quiero, yo hago, yo alcanzo, es como yo quiero, si no, no. Mira, hay personas que dejan perder la vida entera cargando al yo sobre todos los beneficios que Dios le puede mostrar, que Dios le puede dar. Él nos muestra su bien y nos permite disfrutar de ese bien, que es libertad, que es comunión, que es paz genuina. Pero cuando yo me centro en mí, yo hago un culto a mi ego, a mi yo. Y aún conociendo el Evangelio, yo puedo estar obstinado a hacer las cosas en mi camino como yo quiera, y si no es como yo quiero, pues no hago. Es una persona obstinada. El obstinado hace de su propio pensamiento un ídolo. El camino del hombre se basa en el yo. ¿Y para qué qué es lo que hace? Se basa en el yo para agradarse a sí mismo. Ahí lo puedes ver en pantalla. Para confortarse en los momentos difíciles, él mismo se infunde alientos a través de alguna técnica, alguna filosofía, algún método de esta vida. Y eso es transitorio. Se basa en el yo para depender de sí mismo. Mis hermanos, hay un texto en la Escritura que dice, mas el justo por la fe vivirá. Hay momentos donde solamente queda Dios y nosotros en medio de nuestra condición de necesidad. Y Dios es suficiente. Porque aunque queramos depender de nuestras capacidades, de nuestra fuerza, de lo que nosotros somos o hacemos, somos insuficientes. El hombre no fue diseñado para atender sus propias necesidades al 100%. El hombre tiene un vacío que tan solo la presencia de Dios lo puede llenar. Nosotros no fuimos diseñados para enfrentar la muerte. No fuimos diseñados para enfrentar la enfermedad. Acuérdese que la Biblia dice que entraría el dolor y entraría la muerte en el libro de Génesis. No fuimos diseñados para eso. No fuimos diseñados para los grandes conflictos sociales. No fuimos diseñados para ese vacío del alma porque nuestro estado original era tener comunión con Dios, pero el pecado nos echó a perder. Son cosas insalvables. No fuimos diseñados para lidiar con una naturaleza caída que tiende al mal. Son cosas insalvables que si no venimos a Dios no podemos solucionar los problemas. Y el yo quiere tener dependencia de sí mismo. Y esto es una necedad del corazón. Cuando estemos frente a la eternidad, que se nos acorte el camino de la vida, nos vamos a dar cuenta que vivimos vidas de vanidad, teniendo la oportunidad de acercarnos a Dios, amarle hasta tal punto de obedecerle sin cuestionarlo. A Dios. El camino del hombre se basa en satisfacerme. ¿Qué me gusta? ¿Qué quiero? ¿Qué hago? ¿Cómo me siento mejor? Y mire, hermanos, la Biblia en boca del apóstol Pablo dice lo siguiente, que la vanagloria de la vida, los deseos de los ojos y los deseos de la carne no sacian, no se sacian. La Biblia dice también en boca de Salomón, en el libro de Proverbios, dice que el ojo no se cansa de ver, ni la mente de desear. O sea que no importa cuánto tengamos, si buscamos satisfacernos a nosotros mismos, siempre va a haber una insatisfacción. Y porque solamente Dios puede satisfacer el alma de nuestra alma. La Biblia dice en el libro de Eclesiastés, entre más aumentan los bienes, más aumentan los que lo consumen. No importa qué tengas, siempre va a ser tercerizado porque vinimos a este mundo con una fecha de expiración.
La autosatisfacción es como perseguir al aire. Los que están casados quieren salirse del pacto sagrado de matrimonio, los que están solteros quieren entrar, el que es rico quiere tener la paz de no tener que cuidar, el que es pobre anhela tener más, el que es blanco quiere ser negro, el que es gordo quiere ser flaco, y siempre va a haber como un vacío en el alma. ¿Por qué? Porque el camino de la autosatisfacción es dolor seguro. Y el hombre quiere satisfacerse y ver más con los ojos y desear más y comprar más. Sin embargo, esto apartado de Dios no es que sea malo el tener o el practicar la satisfacción, sino hacerlo en Dios. El camino del hombre busca perdonarse a sí mismo. Es como que lo que dicen por ahí, que el que reza y peca empata. O sea, no, el hombre no puede lidiar con sus pecados porque el pecado me afecta a mí, afecta a la sociedad, afecta a mi cuerpo, afecta al cerebro, afecta a mi familia. El pecado es multidimensional. Si usted, hijo de Dios, ha cometido un error, ese error puede ser afrenta para usted, para sus generaciones, para sus padres. Puede cerrarte puertas. Cuando un hijo de Dios obra de manera acertada, aún hasta por generaciones, Dios le bendice. Pero nosotros buscamos ese autoperdón y como el perdón solamente corresponde a Dios, lo que buscamos es sobornar nuestra conciencia. El hombre también busca en el camino de la exaltación, en el camino de sí mismo del hombre, autoexaltarse, colocarse un precio desmedido para sentir que tiene significado su vida, para sentir que tiene valor. Y ningún hombre apartado de Dios tiene un valor genuino. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que hay quienes comen el pan y beben el agua para entretener la vida. También dice el libro de Eclesiastés en capítulo 12, verso 7, que un día se va a quebrar la rueda de nuestro tiempo. O sea que no importa cuánto nos exaltemos, llegaremos al mismo punto. La autoexaltación es una locura, porque por más grandes que seamos, por mejores decisiones que tomemos, si están apartadas de Dios, tarde que temprano van a terminar en dolor. Ese amor, esa egolatría que actualmente es un común denominador, el quererse más que la obra de Dios en nosotros, en hacer de mi pensamiento, lo fundamental sin doblegar nuestra cerviz a lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Ese amor por mí. Todo lo que el hombre hace en el extravío de su alma es porque se ama más a sí mismo que al Dios que lo amó, porque cuando Dios te dice no es la manera, no es la forma de hacer las cosas, y yo me impongo por encima de la obediencia a Dios, es que estoy amando más mi pensamiento, mi forma de pensar, de ser, de hacer las cosas. Nadie te puede amar más de lo que Dios te ama, hijo de Dios, mujer de Dios. Ámale con locura. Es un extravío amar a un hombre defectuoso como nosotros mismos, como sí mismo. Pero si amas a Dios, Dios ya te amó primero y dio a Jesucristo para morir por ti en la cruz del Calvario. Deja que Dios sea el primero en tu alma. Mis hermanos, mi hermana Esmeralda, aquí hay unos textos, por favor, ayúdeme con los textos que están en la parte de abajo. Miren, mis estimados hermanos, esto de el culto al yo, de la necedad del corazón, de perseguir nuestras propias exaltación, esto es lo que la Biblia llama como el viejo hombre. Hay tres clases de hombre, dice la Biblia, y ahí dice el apóstol Pablo a los Corintios. El hombre natural,
que tiene una característica, dice, no entiende las cosas de Dios. El hombre espiritual es aquel que no es gobernado por nada, sino que él gobierna su cuerpo, su vida. Sabe qué está haciendo, sabe que su tiempo es limitado, entiende de la eternidad, entiende de la obra de Dios en Cristo Jesús, se arrepiente prontamente. Un hombre espiritual no demora unos procesos para obedecer, mientras que hay un hombre que conoce el Evangelio, pero es un hombre carnal, está lleno de doctrinas, de contradicciones, de buscar con quién pelear, de desaprobación. Y tiene unos periodos largos para obedecer, incluso de décadas, para obedecer a Dios. Aunque conoce a Dios, es testarudo para obedecer. Ese es el hombre carnal. Repita conmigo, el hombre espiritual, el hombre natural y el hombre carnal. ¿En cuál de esos estás? Ese viejo hombre es un hombre o caído, natural, que no entiende las cosas de Dios, o es un hombre que, conociendo a Dios, no le reconoce como a Dios. Que hay una multitud de personas que conocen a Dios como los romanos desde su forma de pensar, pero no le reconocen como el Señor. Pastor, pero yo de pronto voy a la iglesia, de pronto leo mi Biblia. Hermano, mire, el Evangelio trasciende más de buenas intenciones. El Evangelio es sométanse pues a Dios para que Él haga, para que Él haga. Esto es lo que llama la Biblia por allá en Romanos 6, el viejo hombre que está viciado de acuerdo a los deseos engañosos de este mundo. En Efesios 4:22 también dice que ese viejo hombre no conoce las cosas de Dios y también lo dice en Colosenses 3:9. Bueno, hay dos caminos para tener una vida abundante. El primer camino, ¿cuál es, mis estimados hermanos? Por favor, ayúdenme ahí en la caja de comentarios. ¿Cuál es el primer camino por el cual se puede buscar una ayuda abundante? El primer camino por el cual la pueden buscar algunos y no la van a hallar es el camino del hombre. Ahora, vamos a ver. El segundo camino es este, el camino de Dios. Dios nos traza un camino y tiene algunos estadios, algunos escalones para que nosotros podamos ir creciendo hacia una vida abundante. ¿Qué es una vida abundante, pastor? Una vida abundante es aquella que está por encima de los conflictos del alma. Dios provee bendición y eso no nos aparta de Dios. Dios nos da el poder de administrar y eso no nos aparta de la obediencia genuina a Dios. Y en los momentos difíciles, Dios nos da contentamiento en esos momentos difíciles, en esos momentos, esos valles del alma, esos momentos de oscuridad, esas estaciones lentas. Dios nos provee contentamiento, esperanza. Esa es la vida abundante, que ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos puede separar de ese gozo, de ese amor de Dios. Esa es la vida que Dios quiere para sus hijos, que sean más que vencedores ante las adversidades de la vida. No importa qué esté pasando tu alma, que puedas vencer, que puedas vivir con esperanza genuina, que puedas tener un contentamiento genuino, una felicidad que va más allá de las posesiones, más allá de estar bien o tener o no tener bien. Es una esperanza que se mete por dentro. Es una esperanza genuina que nos conforta en todo tiempo. ¿Qué busca en el camino del Señor? ¿Qué hay en el camino de Dios? Lo primero que hay en el camino de Dios es que Él busca regenerarnos y cambiarnos, porque nosotros en sí mismos, y tienes que tenerlo muy claro,
No podemos hacer las cosas bien. La Biblia dice en boca de Salomón, allí en el libro de Proverbios, esto lo vimos hasta el cansancio en nuestro estudio pasado, que la necedad está adherida al corazón del muchacho. Es lo que en teología práctica se llama la inclinación al mal. En todos nosotros hay una inclinación al mal. Por eso necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados, aceptar a Cristo y creer para que nos dé una nueva vida y nos enseñe a hacer las cosas bien. Por eso la primera parte del camino de Dios es que Él quiere darnos el poder para regenerar nuestra vida y cambiarnos. ¿Y cómo? Despojándonos de esa naturaleza antigua, de esa inclinación al mal, como lo dice Romanos 6. Ahí está en la caja de comentarios, Romanos 6:6. Por favor, léelo conmigo. Dice, sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo, para que el cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. O sea, si nosotros no somos renovados a través de la obra de Dios, vamos a servir al pecado. Y la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Entonces, ¿qué busca el camino de Dios a través de la obra de Cristo? Regenerarnos y cambiarnos. ¿Cómo? Despojándonos de ese viejo hombre que nos lleva cautivos al pecado. Mis pecados no afectan a Dios. Mis pecados me afectan a mí, afectan mi núcleo social, afectan mi familia, afectan mis finanzas. Mis hermanos, aún hay cosas que parece que no fueran pecado, pero nosotros dejamos de hacer las cosas como Dios nos lo mandó. ¿Por qué? Porque Dios se vuelve cada vez más exigente con los suyos. A Moisés le dijo algo. Ten cuidado, Moisés, de hacer las cosas como te las mostré en el monte de la revelación. Hay gente que sabe qué es lo correcto y está haciendo no lo correcto, lo que se debe hacer, sino lo que quiere hacer en la medida en que lo quiere hacer, siendo resistidos constantemente por Dios. ¿Por qué? Porque aunque conocen a Dios, tienen ese viejo hombre vivo, necesitan ser transformados, despojarse de esa vieja naturaleza. Lo mismo dice Efesios 4:22, como está en la caja de comentarios. En cuanto a la pasada manera de vivir, despójense de ese viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos de la carne. Y Colosenses 3:9 dice, no se mientan los unos a los otros, despójense de esa vieja naturaleza con sus hechos, con sus acciones. Pero ¿cómo lo puedo hacer? En el camino de Dios. ¿Y quién puede quitar de mí esa vieja naturaleza? El Señor Jesucristo con su obra. Yo dejando que esa obra cobre vida en mí. En el camino de Dios, si yo ando en sus caminos, Él me va a regenerar. Me va a cambiar. Yo no puedo cambiarme a mí mismo, pero el Espíritu Santo lo puede hacer. Me regenera. Me despoja de esos apetitos desordenados, de esa manera terrible de hacer las cosas para mi propio mal. Esa inclinación al mal, el Espíritu Santo puede lidiar con ella. También, después de quitarme esa antigua naturaleza, me puede dar una nueva naturaleza según Dios. Marta, Dios te bendiga y te guarde grandemente. Saludos a tu esposo, a Lucio. Dios me puede dar una nueva naturaleza. Yo humanamente puedo tratar de contener mi naturaleza, pero lo puedo hacer moralmente, éticamente, jurídicamente, normativamente, porque me dé pena. Pero es solamente en Dios que puedo tener una nueva vida, una nueva creación. El hombre que no se somete a los designios de Dios es como un carro viejo pintado de nuevo, pero su corazón está dañado y está podrido. En el camino de Dios puedo heredar una nueva vida, una nueva naturaleza, como dice Romanos 6, 7 al 8, como dice Efesios
4 al 24, como dice Colosenses 3:10, necesito una nueva vida. Si estás cansado de llevar las cosas a tu manera y siempre caes en los mismos ciclos de dolor, este es el momento en que le digas, Espíritu Santo, necesito una nueva vida. Y esto no lo vas a conseguir con tus métodos. Solamente se consigue en el camino de Dios. Si estás cansado de ti mismo, porque es que llega un momento en que dice, como dijo el apóstol Pablo, miserable de mí, ¿quién me puede librar de mí mismo? Yo sé que muchos de ustedes, al igual que yo, alguna vez hemos dicho, nosotros somos enemigos de nosotros mismos, somos decepcionantes. ¿Por qué? Porque esa nueva naturaleza nos ha ganado, pero si nos sometemos pues a Dios, el diablo dirá, Dios nos dará una nueva vida. Ahora, nos despoja en el camino de Dios, nos regenera despojándonos de nuestra antigua naturaleza, nos regenera dándonos una nueva naturaleza y como dice Romanos 12:2, Efesios 4:23 y Colosenses 1:10, nos renueva la forma de pensar. Mi hermano, los problemas del hombre están aquí. Un corazón podrido, de ahí salen los adulterios, las fornicaciones, los conflictos, las inconformidades, los pleitos, las contiendas. El mundo actual es un mundo de conflicto multidimensional. Hay conflictos en todos los niveles. Los niños ya de cuestión de meses, antes de cumplir un año, son supremamente conflictivos porque hay un modelo social que los está levantando que son ultra merecedores y cuando no se les da lo que ellos quieren se vuelven berrinchosos, caprichosos. ¿Por qué? Porque somos una sociedad predispuesta al conflicto, por eso vemos gente grande ya armándole problemas a la mamá, a la esposa, a la iglesia, a la sociedad, al gobierno, y son ultra merecedores. Mi hermano, sí. Después de la Edad Media, las doctrinas reformadas del Evangelio le dieron forma a la economía. Eso dice un escritor de apellido Weber. Y a mí me impresiona que alguien que conozca la Biblia sea un ultra merecedor armando de berrinches a la vida. Porque seguramente conoce el Evangelio de manera superficial. Pero no ha calado hondo. Tiene la antigua naturaleza viva. Tiene una forma de pensar de dualismo, una cosa en la iglesia, otra cosa en la sociedad, otra cosa en la familia. Tiene una forma de pensar que no corresponde a un hijo de Dios. ¿Cómo nos regenera el camino del Señor? Despojándonos de una naturaleza pecadora, caída, dándonos una naturaleza que puede obedecer a Dios, una nueva naturaleza, y cambiándonos en el espíritu de nuestra mente. Nosotros necesitamos un trasplante de corazón, necesitamos que nuestro corazón sea mudado, que nuestro corazón de piedra sea mudado por un corazón sensible a Dios. Eso es lo que necesita esta nación, eso es lo que necesita esta humanidad, eso es lo que necesita tu familia, lo que necesitan tus hermanos, lo que necesitan tus hijos, lo que necesitan nuestros familiares es que nuestro corazón sea mudado, que la forma de pensar sea cambiada. Y esto solamente lo puede hacer el Espíritu Santo. Si no hay regeneración en nuestra antigua naturaleza, en una nueva naturaleza para vivir con ella y en ella, y una nueva manera de pensar, no importa qué hagas, estás intentando reformarte a ti mismo. Esto es la obra del Espíritu Santo para los que creen en Cristo. Si no has aceptado a Cristo, acéptalo como Señor de tu alma. Pídele al Señor que te dé una nueva vida. Avancemos un poquito más, porque el reloj va avanzando. En el camino de Dios, lo primero es que el Señor quiere regenerarnos. Lo segundo es que el Señor nos da un poder.
y la fortaleza para madurar. Cuando llegamos al camino del Evangelio, hay un choque de cosmovisiones. La cosmovisión es cómo veo yo la vida. En el Evangelio de Mateo, capítulo 5, Cristo enuncia en un sermón, el Sermón del Monte, cuáles son los principios del reino. Y él dice, si no, bienaventurados los pobres en el espíritu, o sea, aquellos que se sienten necesitados de Dios, porque ellos van a tener beneficios en el reino. Los que son perseguidos, porque van a tener beneficios. Los que son despreciados, los que necesitan consolación, todos estos son bienaventurados. Es más, sigue diciendo, si alguien viene contra ti a despojarte, no lo resistas. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. A nosotros, ¿qué nos enseñaron? La venganza, el rencor, el odio, el no perdón, el resentimiento. Y esto es una antigua manera de pensar. Un espíritu de la mente no renovado. Aún puedo estar en la iglesia y tener esos procesos largos para poder perdonar y seguir la vida. Entonces mi manera de pensar está viciada a la antigua manera de vivir, al viejo hombre. Pero cuando yo llego al Evangelio me dicen, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. El orden de las prioridades en la vida cambia. Primero Dios, después su obra en nosotros, la familia, la iglesia, el orden. Cuando nosotros no estamos en Cristo, primero yo, segundo yo y tercero yo. Pero comenzamos a madurar cuando somos resistidos por el Espíritu Santo que se nos opone y dice, hijo, no te llamé para que vivas esclavo de pasiones, para que vivas esclavo de tu propio ego, para que estés rindiendo culto a tu propio pensamiento. Te llamé para que seas libre con la libertad con que Cristo te hizo libre. Y comienzas a vivir una vida en obediencia, que es una vida en abundancia, porque ¿quién puede querer mejor el bien para sus hijos sino Dios? Es Dios el que quiere y procura nuestro bien. Y entonces, a pesar de que Dios a veces no da todo lo que mi alma desea, Dios me lleva por un camino según su propósito para que yo madure. Y madurar es someterme más a Dios, es parecerme más a Cristo, dejarme moldear más por el Espíritu Santo. Él me da ese poder para yo decir no cuando tengo que decir no y decir sí al Señor sin reservas. Él me da esa fortaleza para yo madurar. Un cristiano inmaduro lleva una vida caótica. Hoy inicia, no continúa, deserta, está cambiando de lugar, de iglesia, de forma de parecer, de estado de ánimo, con las primeras circunstancias difíciles de la vida, se cree que Dios no lo escucha, que Dios no lo ama. Es un bebé espiritual. Es un bebé que no puede administrar la gracia de Dios, por eso no le es mostrada en su gran magnitud. ¿Por qué? Porque es un bebé. No se puede confiar en él. Pero un cristiano que va madurando es un cristiano que Dios le confía grandes cosas, que Dios le permite ir de victoria en victoria, de menos a más, porque es un cristiano que ha venido siendo madurado. Si tú estás en el Evangelio, y te lo digo con misericordia, porque soy como pastor, no soy el que gobierna la iglesia, soy el que cuida el rebaño. Te lo digo con misericordia, si no has madurado y estás en la iglesia armando pataleta, hermanos, te estás perdiendo lo mejor del Evangelio, el gozo de la salvación, una vida abundante, sentirse como hijo amado. ¿Qué poder me da Dios? Aquí dice, me da el poder para negarme a mí mismo. Lucas 9:22. Niéguese cada uno a sí mismo. Tome el propósito de Dios en Cristo Jesús. Tome su cruz y sígame. Hermano, si usted no es capaz de decirse a sí mismo, no porque esto no conviene, vas a vivir una vida, entre comillas, chévere. Vas a hacer lo que tu corazón, lo que tu alma quiere y es desordenado. Pero si tú le dices al corazón, esto es lo que me conviene hacer en Dios,
vas a comenzar a crecer. Uno de los pasos fundamentales para negarse a sí mismo es aprender a obedecer a Dios sin reservas. Ahora, vamos a cambiar nuestra forma de hacer las cosas. Eso lo dice en Romanos 6, 11 al 22. Mire cómo dice Romanos, por favor. Dice, al pecado, muertos al pecado. Permítame. Asimismo, también nosotros considerándonos muertos al pecado, acuérdese que nuestra naturaleza apartada de Dios en Cristo Jesús es una naturaleza de pecado. Nuestros pensamientos no pueden agradar a Dios, ni tampoco pueden, no lo desean agradar, ni tampoco pueden. Así también nosotros considerándonos muertos al pecado, pero vivos para Dios. En Cristo Jesús, Señor nuestro, no reine el pecado en nuestro cuerpo, en nuestra vida, que no reine, de modo que obedezcamos a sus concupiscencias, ni tampoco nos presentemos nuestros cuerpos al pecado como instrumentos de maldad, sino presentados nosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos, vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado nos enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué dice esto? Hermano, mire, dejemos la forma antigua de hacer las cosas y diga, Señor, ¿cómo es que se hacen las cosas? Que estás pasando procesos terribles del alma. Y te lo digo como el que cuida el rebaño. Pídele perdón a Dios. Porque cuando tenemos el agua aquí, nos metemos en problemas, le decimos, Señor, ayúdenos. Y perdóneme lo que le voy a decir, se lo digo como si Dios rogase. La oración no es perdóneme. La oración no es ayúdeme. La oración es perdóneme, porque lo he hecho a mi manera, como sentía, como quería. Ayúdeme, Señor, a ser obediente. Perdóneme porque he hecho con la vida que tú me has dado lo que yo he querido y ahora tengo las consecuencias de mis acciones. Perdóneme, ese es el camino para las bendiciones, pedir perdón. Cuando desprecias lo precioso de Dios, las oportunidades en Dios, el tiempo de Dios y lo que Dios te ha provisto, hermanos, mire, muchos se han metido en problemas porque han abortado el plan de Dios, el ministerio de Dios, han preferido hacer lo malo a ir a la iglesia y congregarse. Hay muchos que dicen, a mí me gusta así, yo quiero así, de esta manera, y al fin y al cabo están resistiendo la voluntad expresa de Dios. Pero si usted le dice, hoy tu hijo te pide perdón, yo sé, hermano, y he visto el modelo marcado en la Biblia, que Dios da nuevas oportunidades. No a todos los que piden ayuda se les dan nuevas oportunidades, pero sí a todos los que piden perdón. He visto que vienen nuevas oportunidades. Aquellos que se arrepienten de hacer las cosas mal. Mi maldad no cambia a Dios, sigue amándome, pero sí trae unas consecuencias terribles para la vida. ¿Y qué es lo que sana esto? La oración de arrepentimiento, decirle pecado, Señor. He hecho lo contrario a lo que me has mandado, a lo que debía hacer. Hay que cambiar nuestra manera de ser. Primero, níguese a sí mismo, deje de hacerlo a su manera. Segundo, aprenda a hacer las cosas en justicia. Ande en justicia, ande en verdad, ande en paz, para que veas que con Dios andas. Y tercero, que nuestra mayor prioridad sea agradar a Dios. Dios nos da poder en su camino para negarnos a sí mismo, para hacer las cosas a la manera de Dios y nos da el poder de agradarle a Dios. Ningún hombre apartado de Dios puede agradar a Dios. No importa qué rituales haga, no importa cómo se comporte, nadie puede agradar a Dios si no tiene el Espíritu Santo que lo ayude a agradar a Dios.
Mis estimados hermanos, Dios me le bendiga. Ya en nuestro próximo estudio vamos a avanzar un poquito más a otro tema. Pero terminando me veo en la obligación de apacentar tu alma, de guiarla, de dirigir tu alma a la completa comunión con Dios. Es un momento único que Dios nos muestra misericordia para que nosotros nos juzguemos a nosotros mismos, como dice la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Júzguese cada uno a sí mismo. Si has hecho las cosas a tu manera, pídele perdón al Señor. Si no conoces el Evangelio es este. Mas a todos los que recibieron a Cristo, a los que creen en la obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario, por perdonando sus pecados, a los que creen esa obra y reciben a Cristo en su corazón, Dios le da el poder de llegar a ser hechos hijos de Dios. Búscalo allí en Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios les da el poder de ser hechos hijos de Dios. Si no conoces el Evangelio, dile: Señor Jesucristo, te acepto como Salvador de mi alma. Creo que moriste por todos mis pecados en la cruz del Calvario. Sé mi Señor, dame una nueva vida. Entra en mi corazón y transforma. Y si conoces el Evangelio y estás descarriado, deja de andar pródigo, espigando en otros campos. Tú tienes un padre, tienes una congregación, una iglesia. Deja de ser caprichoso y vuelve a los caminos de tu Señor. Vuelve a los cuidados de tu Señor. Vuelve a la comunión con el Padre. Dile: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Aunque no soy digno de que me llames tu hijo, hoy vengo a casa. Arrepiéntete y comienza a congregarte. Comienza a hacer las primeras obras. Él no se ha cansado de ti. Está como Padre amoroso esperándote. Y si estás en la iglesia, haciendo tu voluntad, en los caprichos de tu alma, viciado, haciendo las cosas a tu manera, creyendo que puedes burlar a Dios, arrepiéntete. Ponte de acuerdo con tu adversario, porque tu adversario puede ser Dios, entre tanto que estás en el camino de la vida. Oremos juntos. Padre, en el nombre de Cristo, te pedimos perdón, yo y todo tu pueblo que está aquí congregado a través de estos medios, porque hemos hecho como hemos querido. Todos a una nos hemos apartado, nos hemos descarriado. Pero te suplicamos que escuches nuestra contrición de corazón, nuestro arrepentimiento. Permite que el Espíritu Santo nos redarguya, que cale hondo, Señor, esta palabra, y permítenos hacer tu voluntad, valorar la obra de Cristo, porque tenemos el poder para ser transformados, Señor, para dejar de hacer las cosas a nuestra manera, en la antigua manera de vivir, viciados como un viejo hombre, y comenzar a vivir una vida abundante. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Hijo de Dios, que el Señor te mire con agrado, que haga resplandecer su rostro sobre ti, que tenga de ti misericordia y coloque en ti paz en el nombre de Cristo. Que Dios te bendiga. Que esta semana Dios te sorprenda con bendiciones. Es nuestro ruego. Que Dios te permita victorias tempranas. Que Dios traiga cambios para bien en tu vida. Que Dios te sane. Que Dios sea tu proveedor. Que Dios te ayude en tus ciclos de soledad, de enfermedad. Que Él se muestre como el Dios de las misericordias. En el nombre de Cristo Jesús les bendecimos. Dios me les bendiga. Nos vemos este viernes 7 de la noche al devocional de oración acá en el Monte Sión. La Biblia dice por allá en el capítulo 10, verso 32 de Daniel, dice: el pueblo que conoce a su Dios se esforzará. Esfuerza en su vida a la oración el viernes.
Nos vemos el domingo 3 en punto, hermanos, en la iglesia. El pueblo que conoce a su Dios se esfuerza. Si usted no conoce a Dios, créame que lo va a hacer a su manera y va a llegar a la mitad del servicio. Esfuércese como el pueblo que conoce a su Dios. Les respeto, les honro. Dios me les bendiga. Dios te bendiga.